ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les damos las bienvenidas para, inshallah, aclarar todas sus preguntas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica. Como siempre estoy bien acompañado, alhamdulillah, por mis grandes hermanos Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿qué tal estás? Alhamdulillah. Y Tawfiq Sudad al-Harab, ¿qué tal estás, hermano? Bien, barakallahu. Alhamdulillah. Antes de nada, les recuerdo las vías que tienen ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas y sus dudas. Es el número de teléfono que verán en la pantalla, 911 7302 51. También tienen las redes sociales, la página del canal, pero sobre todo la página de Facebook del propio programa Consultas Islámicas, facebook.com/consultas islámicas, y también el email del programa, que es consultas@cordobainternacional.com. Esperamos sus llamadas, porque Consultas Islámicas, por supuesto, depende de las preguntas y las dudas que ustedes nos vayan planteando, inshallah. Sobre todo también quería hacer un hincapié en un tema, digamos, técnico que siempre indicamos aquí, y es que Consultas Islámicas no es un espacio de fatwa, no nos dedicamos a emitir fatwas desde aquí, sino simplemente comunicar y aclarar ciertos conceptos islámicos básicos en su mayoría, que han sido ya explicados y aclarados por muchos eruditos destacados de esta umma del Islam. Antes de empezar, inshallah, hacer, digamos, una pequeña aclaración acerca de algunos temas que se plantean con frecuencia. Por ejemplo, en esta fecha, una fecha que en Occidente pues suben los ánimos, digamos, de mostrar solidaridad, de campañas solidarias, etcétera, de algunas ONGs, como por ejemplo el Banco de Alimentos. Mucha gente va a los supermercados y da alimentos a los más desfavorecidos, a los necesitados, etcétera. Y se nos plantea repetidamente la misma pregunta: ¿los musulmanes deberían o pueden participar en este tipo de campañas? O también la duda de si pueden participar como voluntarios, hacer trabajos de voluntariado en diferentes ONGs, diferentes instituciones. ¿Qué le decimos a nuestros hermanos y hermanas en Occidente, en un contexto como este? ¿Deberían o no deberían participar en este tipo de actividades y de iniciativas? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es una pregunta sumamente interesante. Es una pregunta que emana desde la pregunta: ¿quién somos nosotros en este país? Somos ciudadanos. Este país digamos, su bienestar es un deber para todos nosotros. Y de ahí, pues, nuestra participación ciudadana es una asignatura pendiente que así en público debemos hacer autocrítica también. El Islam, en su faceta social, siempre ha abogado por la cooperación. El voluntario es un pilar importantísimo en todos los textos coránicos y los textos auténticos de la sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, el final de una sura que todos conocemos, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena pues adorarle, hacer el sujud, la postración, y hacer el ruku', la inclinación, que son actos de culto, puramente de culto, de adoración. Y justo, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. De una manera imperativa, hacer el bien, así tendréis éxito. Y algo, como dicen nuestros sabios de usul al-fiqh, de los fundamentos de la jurisprudencia, si algo es imperativo, significa que es obligatorio en la mayoría de los casos, salvo si hay un texto que lo derriba a otro, digamos, orden menos imperativo y llega al orden de recomendable. sí. En este caso, Allah subhanahu habló en términos, así como dicen nuestros sabios, absolutos, mutlaq. No ha especificado hacer bien con los musulmanes o con los no musulmanes. Y emanando también de un texto que es, digamos, fundamental,
ahí deben los hermanos incluso memorizarlo, 70-17. Las suras 17, que es Surat al-Isra, del viaje nocturno, y 70 es la aleya. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Hemos honrado a todo hijo de Adam. No ha especificado. Y la dignificar es el título. De ahí, ¿cómo vamos a dignificar a nuestros semejantes humanos? Sino por la cooperación, por la ayuda, de lo más básico, desde la alimentación hasta los derechos humanos. Y esto es importante. Estos son textos básicos de nuestra religión islámica. Es algo que le llamamos el ma'lumu min ad-din bid-darura. No cabe ninguna duda en esto dentro del Islam. Se sabe necesariamente. Exactamente, no se separa entre un creyente y no creyente. El tema de la ayuda, somos todos hijos de Adán, independientemente de tus creencias, de tu religión, de tu color, de tu... Incluso en el último mensaje que pronunció nuestro amado y querido mensajero, pues confirmó las mismas ideas y el mismo mensaje coránico. Habló de esta unidad humana, que todos somos hermanos entre sí, porque somos hijos de Adán, y Adán viene del barro. Y no hay ninguna, digamos, mejoría entre un blanco, negro, un árabe o no árabe, sino por at-taqwa, por esta conciencia, por este temor que tiene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo esto es la parte teórica. De ahí pues viene la parte práctica de ayudarnos entre nosotros. Porque Allah nos dice la famosa aliyah, que es súper conocida, de Surat al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Oh gente, eso somos criados de un hombre, de un varón, que es nuestro padre Adam, la paz sea con él, y una mujer, que es nuestra madre Eva, la paz sea con ella. ¿Para qué? Para que nos conozcamos entre nosotros. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a conocer si nos vamos a ayudarnos entre nosotros? El conocimiento, pues, deriva o como fruto es este, conlleva de una manera directa al ayuda, al voluntariado, porque somos, digamos, hermanos en esta humanidad que Allah subhanahu wa ta'ala siempre ha puesto énfasis en más de una aliyah, en más de una hadith. Y más el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos anima en muchísimos hadith por obra y palabra de ayudar a nuestros semejantes humanos e incluso también a toda criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, y dando ejemplos a los animales incluso. Y estos son tan nobles, digamos, estos mensajes del Islam. De ahí nosotros como ciudadanos musulmanes, españoles, europeos, debemos dar la mejor imagen de nuestra religión del Islam, y de ahí debemos participar en estas obras de voluntariado, y también debemos llevar la torcha de estas, digamos, acciones tan nobles que es el banco de alimento. Pero, sin embargo, también hay que hacer también autocrítica, porque nosotros, los propios musulmanes, ciudadanos de este país, no llevamos nuestras propias alternativas. Barakallahu fik, hermano Said, ¿algo que añadir en este aspecto? No. Mucha gente dice que no debería, digamos, participar en este tipo de asociaciones, instituciones, etcétera, porque además de ser gestionadas por, digamos, personas no musulmanas, son instituciones muchas eclesiásticas, digamos, o con una referencia, digamos, un background, un trasfondo eclesiástico, y además incluso en su simbología se ven símbolos cristianos, etcétera. ¿Esto debería ser un hándicap para, o un obstáculo ante ellos para esta cooperación, Como bien ha señalado el hermano Tawfiq, en el aspecto de la solidaridad, y la ayuda humanitaria y la cooperación, en el Islam sobra hablar de las confesiones y sobra hablar de las creencias, ¿no? Salvo en las situaciones de conflictos bélicos entre una comunidad u otra, o de sufrir una opresión, una hostilidad por parte de alguna comunidad, salvo en esas situaciones extremas, pues la puerta de la ayuda, la puerta de la cooperación, la puerta de la solidaridad, la puerta de la ayuda humanitaria, la puerta de ayudar a los necesitados y ser solidarios con nuestros conciudadanos es una obligación religiosa, independientemente. Muchos hermanos se benefician de muchos servicios prestados por muchas organizaciones, ¿no? En la cola de muchas ONGs que supuestamente para algunos tienen un trasfondo confesional, están muchos de los musulmanes. O sea, el coger la ayuda de los no musulmanes es algo lícito, y ayudar a los no musulmanes es algo ilícito, es algo paradójico, ¿no? Es decir, mucha gente dice que no hay que ayudar a estas, digamos, instituciones, asociaciones, ONGs eclesiásticas o que pertenecen a la Iglesia, pero no tiene ningún inconveniente en recibir la ayuda de ellos, ¿no? Y eso es ser oportunista, ¿no? Y aprovecharse y beneficiarse simplemente de la solidaridad del otro, ¿no? Y no ser solidario por tu parte. Por lo tanto, como musulmanes debemos de
trabajar este aspecto del voluntariado, insistir a nuestros jóvenes de que se tienen que interesar por este aspecto. Las asociaciones, las mezquitas también tienen que involucrarse en ese tipo de iniciativas conjuntamente con otras asociaciones o con otros organismos, o que emprendan ellos mismos esa iniciativa, ¿no? Que ellos mismos generen un departamento en el cual ayuden a los hermanos, hagan recogida de alimentos y que abran la puerta tanto para musulmanes como no musulmanes. A los musulmanes se nos tacha mucho de que solamente somos solidarios con los nuestros, ¿no? Cuando no se trata de preceptos específicos en la religión, como el tema del azaque o el tema el azaque del dinero, el azaque del fitr, que es por el fin de Ramadán, la ayuda en general, la limosna, digamos, abierta, pues es que es un derecho de todos los seres. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice en un hadith: "Fi kulli kadbin ratbatin ajr", sadaqa, cualquier ser vivo, si ayudamos a cualquier ser vivo y si beneficiamos a cualquier ser vivo, es una gran recompensa y es una obra de caridad para nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que ar-ruhama'u yarhamuhumur rahman, arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ser misericordiosos y ser compasivos con los que están en la tierra. Y en la tierra no solamente están los musulmanes, están los musulmanes y los no musulmanes, están todos los seres vivos, y los animales y todos los seres vivos. Por lo tanto, tenemos que ser compasivos y tenemos que ser misericordiosos, solidarios y, digamos, aliviar a los que están en apuros, para que nosotros, cuando estemos en esa situación, realmente lo que estamos haciendo al ser solidarios es garantizar la ayuda de Allah y la ayuda en situaciones difíciles que en algún momento de nuestra vida podemos pasar por ello. Sí, otra pregunta que se me ocurre en este sentido, y es que hablando de estas instituciones eclesiásticas o ONGs en general, etcétera, muchísima gente que especialmente en estos tiempos de, digamos, de malestar económico, etcétera, pues van ahí, hacen cola, reciben la ayuda. No obstante, esas personas no tienen una necesidad real de esas ayudas, simplemente acumulan esas ayudas, sean alimentos, etcétera, y se la llevan a otros países y la venden ahí. ¿Qué decimos de este tipo de prácticas? Es denigrante realmente, es lamentable que haya personas que se aprovechen, ¿no?, de la solidaridad de los demás en una situación tan seria, ¿no? Llevándose una parte de una ayuda que sería muy, muy útil para otras personas que sí están sufriendo una necesidad extrema y sí están pasando por malos momentos. Personas que no tienen necesidad y quieren solamente acumular bienes o acumular productos alimenticios, yo creo que ya es cuestión de obsesión y cuestión de avaricia, ¿no? Y eso y también han abierto una puerta muy peligrosa que en el Islam, que es la puerta del tasawul, ¿no? de mendigar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que en un hadith: "Man fataha baba mas'alati min ghayri haja, fataha Allahu alayhi bab al-madallati ila yawm al-qiyamah". Aquella persona que pide la ayuda de los demás, en el sentido mendigar, sin ser necesitado, sin tener esa necesidad, simplemente por esa avaricia y por querer acumular más y por esa obsesión que suelen tener algunos, o por aprovecharse de la bondad de los demás. Esas personas, al abrir esa puerta sin necesidad, Allah subhanahu wa ta'ala les castiga con la humillación durante toda su vida, aunque tengan el dinero que tengan. Muchas personas que han caído en esos, revisas, ¿no?, su situación económica y están bien, tienen recursos, tienen bienes y tienen propiedades, pero siempre van a estar mendigando. Hay gente que está adicta a mendigar y hay gente que está adicta a robar, como hay gente que está adicta a robar en las tiendas, etcétera, aunque no tiene necesidad para ello. Hay gente que está adicta a mendigar. Y eso, ¿no? es la consecuencia, es ese resultado de haber abierto esa puerta sin estar en la situación de esa necesidad. Y es algo muy peligroso que tienen que tener en cuenta los hermanos, y eso, aprovecharse de los demás, y hay muchos que piensan que están haciendo bien. No, claro, que como no son musulmanes, vamos a engañarles. El profeta Muhammad dice: "Man ghasha falaysa minna", quien engaña no es de nosotros. Engañar a todo el mundo, engañar al musulmán y al no musulmán, no es de los modales del Islam, y no es de las conductas, y no es de la ética del Islam. Barakallahu fik. Una pregunta de una hermana, Julieta, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, tengo una duda y espero que me la aclaréis. Mi suegro es cristiano, ¿puedo quitarme el himar ante él o ante mi padrastro que me crió desde que era chica, desde que era muy pequeña? ¿Se puede quitar el himar? Con himar quizás se refiere al hijab, ¿no? Sí. No. El padre de su marido se considera un padre para ella, y es uno de los maharim
definitivos, ¿no? Con los cuales no se puede casar nunca. Y su padrastro lo mismo, se consideran los dos padres para ella, por lo tanto pueden ver, puede descubrir las partes que son permitidas descubrirlas ante las personas que, no son, que son maharim para las mujeres. ¿Nos puedes decir resumidamente cuáles son los maharim, digamos, porque a lo mejor están en una aya que los recoge sí, en Surat al-Nur, ¿no? En Surat al-Nur, y también tenemos ayat el maharim en Surat al-Nisa. Las mujeres pueden, y los hombres también pueden ver, tener contacto directo con todas aquellas mujeres con las cuales no se pueden casar de manera definitiva. Sí. Y la mujer lo mismo, los familiares directos, padres, hermanos, los hijos de los padres también entran los padrastros, los padres de los maridos de las mujeres, los hermanos, los tíos por parte de la madre y por parte de el padre, los hijos de sus hermanos, los sobrinos, sí. y luego todas las mujeres y aquellos niños o niños que todavía no han llegado a una edad de conciencia, digamos, conciencia y tener, digamos, una libido y tener un interés por las mujeres, niños pequeños que no han llegado todavía a la pubertad, y aquellos hombres también que en una edad avanzada que ya no se supone que no tienen, digamos, ningún interés en las mujeres, siempre hablando en términos, digamos, limitados, ¿no? Descubrir las partes que se suelen descubrir en los encuentros familiares, etc. Hermano Tawfiq, el hermano Mohammed Said ha mencionado los maharim, digamos, eternos o que son para siempre. ¿Hay una diferencia entre maharim? ¿Hay dos categorías diferentes? Sí, hay los maharim temporales y los maharim, digamos, de manera definitiva. Estos que acaba de decir hoy el hermano Mohammed Said son los definitivos. Un ejemplo de maharim, digamos, temporales, ¿cuál es? La hermana de tu mujer, por ejemplo, es uno de los maharim. Durante si estás casado con una mujer, sí, su hermana es un mahram, no puedes casarte con ella, pero a la hora si pasa pues una separación, un divorcio en este caso, después de esta hermana pues será lícita, inshallah, para ti. Barakallahu fik. Una pregunta de una hermana, Pepa, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi pregunta es si son lícitos los bombones con licor, que contienen un cierto porcentaje de licor o alcohol, ¿no? Especialmente licor de cereza confitada, macerada en licor. Es decir, algunos caramelos o, digamos, bombones contienen o licor o ciertas frutas que han estado maceradas en un licor. Hay ciertas marcas muy conocidas que contienen especialmente la cereza, ¿no? La pregunta es la naturaleza de este licor. Si el licor es alcohólico, es totalmente haram. Incluso si contiene un porcentaje muy pequeño, hermano Mohammed Said. Si forma parte de los ingredientes, sí, lo debe evitar, porque ya ese producto se compone de una sustancia ilícita para nosotros. No estamos hablando de un aditivo manipulado químicamente, sino estamos hablando de un ingrediente en la composición del producto, que es licor, que es claramente alcohol. Por lo tanto, no se deben utilizar ni consumir ese tipo de productos. Barakallahu fik. Otra hermana nos dice lo siguiente: Assalamu alaikum. Quería preguntar, porque yo en Ramadán este año no lo hice porque estuve embarazada. E inshallah doy a luz a principios de febrero de este año, inshallah. Quería saber qué hacer porque me han dicho que lo tengo que recuperar antes de que llegue el próximo Ramadán. E inshallah quiero amamantar a mi hijo y me resultaría costoso o difícil y tampoco tengo medios económicos para dar a ningún hermano quizá la fidia, ¿no? Entonces, en este caso de que ha estado embarazada en este Ramadán y hasta el Ramadán que viene estará amamantando, ¿qué debe hacer? Esos días se deben de compensar porque es una deuda. La hermana ha tenido el permiso durante su embarazo por ser una excusa jurídica válida, ¿no? Está en una situación que teme por su vida o por el estado de su feto, por lo tanto tiene el permiso de dejar de ayunar, pero una vez que pasa esa excusa tiene que recuperar ese ayuno. Claro, se plantea ahí
el periodo de la lactancia, que también es una necesidad, pero no, lo hemos dejado muy claro en su momento, no todas las mujeres embarazadas ni todas las mujeres que están amamantando a sus bebés no pueden ayunar, ¿no? El ayuno es compatible con el embarazo y compatible con la lactancia, salvo en los casos que suponga un esfuerzo extremo, una carga o un riesgo para la mujer o para el bebé en ese caso. La hermana tiene que compensarlo de alguna manera antes de que llegue el siguiente Ramadán. Si no tiene capacidad física, al menos tiene que pagar por ello. Si no tiene recursos económicos de momento, lo puede retrasar para más tarde, pero ahí tiene que ayunar y tiene que pagar la fidia. Barakallahu fik. Un hermano, Ahmed, nos pregunta, nos dice, hola, mi nombre es... Abdesamad nos dice, hola, me llamo Abdesamad, llevo 7 años en España y mi pregunta es si es halal tener tatuajes. ¿Me podríais decir a qué hora vais a responder? Inshallah, estamos en directo. Los tatuajes lo hemos tratado, de forma detallada en otros programas. Una respuesta a esta pregunta que en realidad lo pregunta muchísima gente y quizá es sintomático de algo, ¿no? Sí, es que... Tú que eres sociólogo a lo mejor le puedes dar una buena interpretación. Me gustó la introducción. Por llevar 7 años, quizás por llevar tiempo con una cultura, tenemos algo que se llama sociología, la socialización, pues at-tanshia, viviendo con gente o incluso viviendo en una cultura. Esto ya el fundador de la sociología misma, Ibn Khaldun, lo dijo. Viviendo con una cultura o en un pueblo hay 2 cosas. Tú quizás con tu bagaje cultural vas a dejar una influencia o ellos te van a influenciar. Esto no tenemos otra cosa más. En este caso, pues yo creo que como musulmanes, de la noción misma, de la definición de definir el Islam, soy muslim, es que me entrego, mi sumisión, me someto a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la voluntad ha prohibido de una manera explícita, directa, en un hadith muttafaqun alayh y narrado por los 2 grandes sabios Bukhari y Muslim. Esto en la categoría del hadith de lo más auténtico, que Allah ha maldecido a todo aquel que hace el tatuaje y a la persona que le va a hacer. Los 2 están maldecidos por Allah subhanahu. Y cuando se habla de la maldición, al-la'na, en términos del Corán o el Hadith, es sumamente grave. Es, digamos, alguien que no va a saborear la rahma, la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, ¿y por qué está, digamos, este castigo tan grave en un acto así? Es decir, ¿qué supone? Se supone cosas internas y externas. Nuestros sabios, digamos los clásicos, siempre lo han tratado en esto de taghyir khalqallah o el muthla, cambiar un poco lo que Allah ha creado, la manera que Allah nos ha creado, incluso llegar al muthla, no sé cómo se dice el muthla. Ensañarse o cambiar la naturaleza. La naturaleza misma de esta fetra que Allah nos ha creado. Pero hoy, alhamdulillah, nuestros sabios, sobre todo en el término de la psicología de la persona misma, alguien que se siente un complejo de inferioridad, no está a gusto con su cuerpo mismo, entonces busca otros medios para autosuficiencia, para la autoestima o para la belleza misma. Entonces, más o menos, incluso seguir unas modas urbanas, culturales o incluso subculturales, pertenecer a grupos o subgrupos. Yo creo que como musulmanes que somos, alhamdulillah, forma parte de ser siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, y esto es importante, obedecer a los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah nos va a recompensar muchísimo mejor de todas estas cosas. Barakallahu fik, y tampoco es que sea una cuestión necesaria, ¿no?, hacerse un tatuaje. Les recuerdo a nuestros queridísimos telespectadores el número de teléfono, que es el 911-7302-51, 911-7302-51, un número de teléfono que aparece en la pantalla, inshallah, y estamos en vivo y en directo, como se suele decir. Tenemos al teléfono a la hermana Tahira desde Barcelona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Mire, quería preguntar, mi marido y yo estábamos casados y él entró al Islam. Sí. Al cabo de un año entré yo y quería saber si eso anulaba nuestro matrimonio o si sigue todo igual. Ajá. Entonces, su marido, ambos no eran musulmanes, ¿no? Exacto. Y ya estaban casados anteriormente, antes del Islam. Sí.
Y entonces él entró al Islam y un año después usted entró al Islam. Sí, Y quiere saber si eso anula el matrimonio. sí. Ok, creo que está clara la pregunta. ¿Alguna otra duda, inshallah? ¿Quién abrazó el Islam antes, tú o él? El marido. Él. Él, vale. Sí. ¿Alguna otra duda, hermana? No, ya está. Barakallahu fik. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, una pregunta bastante clara. En términos jurídicos, el matrimonio sigue siendo vigente y es aceptado islámicamente. Lo único que sería recomendable hacer una homologación y hacer otro matrimonio islámico para gozar, digamos, de los derechos y también asumir las obligaciones desde la perspectiva jurídica islámica, pero a nivel de la validez jurídica, su matrimonio sigue siendo vigente porque él abrazó el Islam y él como musulmán tiene el derecho de casarse con una no musulmana, tradicionalmente perteneciente a la religión católica o judía, sí. En la opinión de los que no son muy estrictos de exigir que sea una creyente y una practicante de las otras confesiones. Si fuese al revés, si ella hubiese abrazado el Islam antes que él, su matrimonio se anula porque ella no tiene el permiso de estar casada con un no musulmán. Jurídicamente su matrimonio es válido, pero aún así es recomendable que lo homologuen o que hagan otro contrato matrimonial, una acta matrimonial islámica, para que así se estipule o quede reflejado los derechos y las obligaciones según la normativa islámica en caso de herencia, en caso de divorcio, etc. Quizá la duda emana de si los matrimonios civiles o de otras confesiones, suponiendo que a lo mejor lo han hecho en la Iglesia, carecen de legitimidad desde un punto de vista islámico. Sí, bueno, si lo han hecho, digamos, según algún rito de otra confesión, de alguna manera está registrado civilmente, ¿no? Si es un matrimonio civil registrado en los registros civiles de las instancias públicas, por lo tanto, ese registro vale y aparte ellos, al no ser musulmanes en aquel entonces, pues no se le exige una acta matrimonial musulmana y él, siendo, digamos, la parte que tiene el derecho de casarse con una musulmana, su matrimonio es válido. Por lo tanto, que no se preocupen por eso, sigue vigente su matrimonio, pero sí recalco que sería recomendable homologarlo islámicamente en algún centro o traducirlo y compulsarlo en alguna institución islámica debidamente registrada. Barakallahu, que una hermana bueno, son dos preguntas relacionadas. Inshallah, vamos a hablar muy rápidamente del caso de la hermana y después de la pausa, inshallah, planteamos una pregunta muy parecida en el caso de un hermano de Chile. Una hermana que, la pregunta es un poco larga, que ha estado trabajando en un sitio y le dicen que no puede trabajar ahí por llevar el hijab. Nos dice si mantenerse en ese trabajo o cambiar o quitarse el hijab. Es decir, ¿qué opción debería adoptar en este caso? Debemos saber que el hijab es un precepto islámico, digamos, de lo más conocido en nuestra sharia islámica. Las hermanas islámicas deben saber que tenemos por lo menos 8 aliyas coránicas que hablan del hijab de una manera explícita. Debemos saber que hay 25 hadith auténticos sobre la obligación del hijab. Debemos saber que hay un sinfín de textos de sahaba que hablan de la obligación del hijab. Debemos saber que hay 15 siglos de praxis islámica del hijab. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Y de ahí somos ciudadanos en cualquier país y tenemos libertades religiosas, tenemos derechos humanos, de ahí debemos exigirlos y reivindicarlos en las entidades pertinentes. Si digamos, no se garantiza un derecho, pues esto está incluso violando nuestros derechos como ciudadanos. Y de ahí siempre la hermana puede ser incluso ayuda para las demás hermanas. Sí. Su caso puede servir. Su caso, pues debemos buscar abogados, debemos buscar asociaciones de derechos humanos. Si estamos poniendo algo muy peligroso en una sociedad, digamos, en un estado incluso de derecho. Este caso hay que tener en cuenta y debemos reivindicar y luchar incluso, porque los derechos no se regalan, los derechos se reivindican. Por el otro lado, hay que tenerle el caso en concreto, en especial
particularmente la hermana, su situación económica, su necesidad, su urgencia, digamos, a nivel laboral, cómo se encuentra, y de ahí la opinión jurídica depende de ella misma. En su caso particular no podemos generalizar. Exacto. Si hablamos ahora en público hay que tener en cuenta que no. Si aclaramos algo es a la hermana misma cómo ella se encuentra y debe preguntar a un imam, a una asociación islámica, a un centro islámico, para explicar de su propia, y ahí se aplica la famosa máxima, ad-darurat tubihu al-mahdurat, junto con wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Las cosas extremas pues permiten las cosas incluso a veces que están prohibidas, pero siempre esta extremidad o esta urgencia hay en su, digamos, su propio caso, su justa medida. Sí. Es decir, hay que estudiar los detalles de este caso en particular y en base a eso pues poder emitir una opinión, digamos, una opinión en este caso, ¿no? Esto nos sirve para, digamos, recalcar el hecho de que cualquier opinión que damos aquí pues es a veces muy específica para los hermanos y las hermanas que nos ven y que nos preguntan. Inshallah, nosotros vamos a pasar a una muy breve pausa y volvemos, inshallah, enseguida con más preguntas y más explicaciones de ambos hermanos. Barakallahu fikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Después de esta pequeña pausa habíamos dejado el tema del hijab con la aclaración del hermano Tawfiq, y había dicho que hay otro tema muy relacionado, otra pregunta muy relacionada, parecida pero no es igual, porque ambas cosas tienen, digamos, su estatus en la jurisprudencia islámica diferentes, y es el tema de la barba, ¿no? Nos llega este, digamos, caso desde Chile de un hermano que se convirtió hace poco al Islam. Nos escribe una hermana desde Chile diciendo que el caso de Rodrigo Bello, que se convirtió hace poco al Islam y no se corta la barba. Desde la universidad le exigen que lo haga, pero él se niega y dice: hace 2 meses y medio me convertí al Islam y para diferenciarme de cristianos y judíos me tuve que dejar la barba. Hoy este aspecto me juega en contra en el liceo, donde se me prohíbe ir a las clases, solo dar las pruebas, y ahora el director además me prohibió participar en la licenciatura de del cuarto curso de universidad. Y nos explica un poco la hermana el caso de este joven que se niega digamos, a afeitarse, y desde la universidad le exigen que lo haga, y por esta situación a lo mejor se juega a perderse incluso su licenciatura. Vamos a explicar un poco el hukm, ¿no? Lo que dice la jurisprudencia islámica acerca de la barba, y si se puede llegar a estos extremos, ¿no? Por supuesto que no, de entrada, ¿no? Y es importante el matiz que has hecho al inicio, porque son 2 cuestiones relacionadas pero no similares, no idénticas, porque al hablar del hijab estamos hablando de un precepto en torno al cual hay un consenso sobre su juicio legal y estatuto legal, que es la obligación, ¿no? Es un precepto islámico que goza, digamos, del grado de la obligatoriedad para la mujer musulmana si ella voluntariamente... No hay divergencia. No hay divergencia en torno a ello, pero la cuestión de la barba es una cuestión secundaria, es una cuestión que también se cataloga en el ámbito de los hábitos, y es en torno a la cual hay divergencia de opiniones entre nuestros sabios, que algunos la consideran como una obligación, otros como una tradición profética recomendable, y otros como un hábito social, digamos, dejado a la opción de la misma persona según su contexto, según sus necesidades. Yo resaltaría este primer punto, ¿no? Esto refleja el desconocimiento de muchísimos hermanos y también la falta de asesoramiento a esos nuevos musulmanes, ¿no? Estamos hablando de un hermano que acaba de abrazar el Islam hace 2 meses y de las primeras cuestiones que le preocupan es la barba, ¿no? Yo dudo que ese hermano haya aprendido lo básico del Islam y que tenga bien definida, digamos, los pilares de la fe y los pilares de
el Islam y las prácticas básicas, al-ma'lum min ad-din bid-darura, lo que es necesario saber como musulmán y cómo hay que llevar las prácticas, y se ha obsesionado y se ha aferrado a una cuestión secundaria que le va a afectar en una cuestión vital en su vida, que son sus estudios, en un entorno social totalmente diferente al de, por ejemplo, países islámicos en los cuales las puede llevar perfectamente. Sí. La falta de prioridad, marcar las prioridades a la hora de adentrarnos en el Islam. Hay que empezar con los pilares, hay que empezar con las cosas básicas, hay que empezar con las cosas importantes, la práctica, la fe, la creencia, conocer bien los fundamentos del Islam, conocer la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y poco a poco llegaremos a adoptar ciertas apariencias pues, ortodoxas, externas, o que digamos, se acercan a ese modelo profético o al modelo social de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre y cuando no haya, digamos, problemas, obstáculos o perjuicios para la misma persona. El hermano aquí, por supuesto, puede desistir de llevar la barba en ese caso. No estamos hablando de una cuestión unánime entre nuestros sabios, y sobre todo si le va a afectar en su estudio de momento. No estamos hablando de un caso del hijab, y incluso si estamos hablando de un caso del hijab que le va a llevar a la hermana. Por eso muchos de nuestros sabios en los centros escolares, por ejemplo, en países occidentales en los cuales no se permite llevar el velo, se le permite a las mujeres musulmanas excepcionalmente por esa circunstancia, para no perder sus estudios, para no perjudicar sus carreras, etcétera, y su futuro, pues quitar el velo mientras estén en los centros escolares. Una vez que salgan, pues que lo hagan. El hermano que termine su carrera, si le queda un año, y ya inshallah ta'ala, una vez que salga de ese centro, pues que lleve la barba a la medida que él le dé la gana, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que no es algo unánime entre nuestros sabios, y es una cuestión secundaria para él, sobre todo porque acaba de abrazar el Islam, se tiene que interesar, se tiene que preocupar por aspectos muchísimo más importantes que las apariencias. No es vital, no es algo no hay que darle la proporción, digamos, respetando las opiniones de nuestros juristas, que ya lo hemos detallado. El hermano puede también buscar un vídeo, porque hay un recorte de ese vídeo que habla específicamente del estatuto legal de la barba del Islam, lo que dicen nuestros sabios con los argumentos, 3 opiniones de 4 en torno a esa cuestión secundaria, y no debe generarle un conflicto al hermano y ni mucho menos pues, ser un obstáculo para terminar su carrera y sus estudios. Barakallahu fik, también nos preguntan acerca de un tema bastante importante, que es cómo se recopiló el Corán y la Sunna, es decir, cómo ha llegado a ser recopilada la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam y el libro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el Corán. Vamos a empezar con la Sunna, porque me acuerdo de que hay muchísimos orientalistas, algunos incluso aquí en España y en otros países hispanoparlantes, que plantean algunas dudas, algunas tergiversaciones, ofuscaciones acerca de estos conceptos, el Corán y la Sunna. Dicen, a lo mejor la Sunna no es auténtica porque ha sido recopilada muchísimo después de la muerte del profeta, que la paz sea con él. Acláranos un poco estos conceptos, hermano Tawfiq, especialmente en el caso de la Sunna del profeta. La verdad, esta pregunta es de mucho interés, y esto debe yo creo que el hermano, en este caso Mohammed, contestó su pregunta. Son los temas después de la aqida y lo básico del Islam, las creencias, los fundamentales del Islam. Estos temas son, digamos, hay que darle respuestas, y más en el mundo occidental, cuando los orientalistas han sembrado bastantes dudas y sospechas sobre temas tan fundamentales que es el Corán y la Sunna, las dos fuentes, digamos, sagradas por excelencia de entender todo nuestro Islam. La tradición orientalista siempre ha tenido una metodología a base de pseudocientíficos, tratar la historia islámica y sobre todo los fundamentos, cómo se recopiló el Corán y cómo se ha recopilado la Sunna. Me refiero sobre todo a 3, de ahí pues los hermanos y las hermanas deben tener mucho cuidado al consultar sus obras, al Goldziher, a Joseph Schacht, a Theodor Noldeke, a Ignaz Goldziher. Sus libros, sus teorías han puesto bastante dudas y sospechas incoherentes a nivel científico. También han sido contestadas por otros orientalistas objetivos sobre estos temas tan importantes y fundamentales
claves para nosotros. La sunna es todo aquel, definimos la sunna según la definición de la jurisprudencia, la escuela del usul. Hay varias definiciones de la sunna, pero la definición más que nos atañe a nosotros a la hora de practicar nuestro Islam es la definición de los juristas del usul, de los fundamentos del fiqh. Es todo dicho, hecho y aprobaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. Algo ha pasado en su presencia o su ausencia y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y con él, lo ha aprobado. Se ha divulgado casi toda una mentira, entre comillas, se llama científica, que la sunna se ha, digamos, escrito casi muchos años, ni siquiera hay un acuerdo entre los orientalistas, llegan hasta 100 años después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otros aportan otras cifras, pero esto no es de nada correcto. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando ya decía cosas, hacía cosas, aprobaba cosas con la definición que he dado de la sunnah, pues había varios tipos de sahaba. Había sahaba con un nivel intelectual, con sahaba que eran analfabetos, otros que sabían leer y escribir, otros que acaban de entrar al Islam, otros que ya llevaban mucho tiempo el Islam, y esto el profeta siempre lo ha tenido en cuenta. Se habla siempre de un hadith, claro que es auténtico, que no escribís de mí solamente el Corán. Pero esto nuestros sabios le han dado toda una explicación, que la razón era no mezclar el Corán con la Sunna. Otra razón, que eran los primeros días del Islam. Otra razón, este discurso profético estaba dirigido a toda la umma o a ciertos sahaba que no sabían leer o escribir, o que no sabían, o que no tenían, digamos, bien entendido el Islam, eran, digamos, todavía... Podrían mezclar, ¿no? Exactamente. Por eso nos consta, durante esta época había sahaba que escribían. Debemos saber tres cosas. Hay algo que nuestros sabios le llaman al-kitaba, número 1. 2, al-jama'. Número 3, al-tadwin. La sunna pasaron por estas tres facetas. Es importante saber estas cosas. La escritura del hadith, de la sunna del profeta, durante su vida, sallallahu alaihi wasallam. Y esto nos consta, la sahifa de Ja'far, la sahifa de Jabir ibn Abdullah, son libros. Es decir, pasar lo que son los dichos del profeta de su forma oral a una forma escrita. Sí. Y esto con el consentimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, y sobre todo la gran sahifa, la más grande, es la de Ali ibn Abi Talib. Y Ali ibn Abi Talib es uno de los primeros que abrazó el Islam. Incluso se habla de su niñez, de 7 o 9 años. Y estos, como digamos, desde su primer día abrazaron el Islam, sabían leer y escribir. No podemos comparar con el resto del ummiyin, de los analfabetos. Y también nos cuenta otro hadith que el profeta daba su consentimiento a pues, escribir lo que decía. Cuando el otro sahabi pues, ha tenido no me recuerdo su nombre ahora, ha tenido una discusión con Quraysh, y Quraysh le criticaba: ¿cómo te atreves a escribir todo lo que sale de la boca de Muhammad? Si está enfadado, si no está enfadado. Y este noble compañero le comentó esto al profeta Muhammad, la paz y con él, le contestó, sallallahu alaihi wasallam, uktub, escriba de una manera imperativa. Todo lo que sale de mi boca es, juro por Allah, que es totalmente veraz, totalmente verdad. Estos ahadith hay que tenerlos en cuenta. Y de ahí paso sahaba con este, digamos, consentimiento profético. Se ha escrito durante su vida del profeta Muhammad, sobre todo por los escribas, y después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, estos sahabas estaban vivos y ya sabían estos dichos. Por escucharles, por practicarles, entonces no hacía falta, digamos, una manera canónica como disciplina, independientemente como se va a conocer después. Pero pasando tiempos, los sahaba iban pues muriendo uno después de cada otro, hasta la época del padre de Omar ibn Abdul Aziz. Habló en la khilafa, el califato Umayya. El padre de Omar ibn Abdul Aziz ya ordenó a los grandes sabios que eran tabi'in, que eran los seguidores que han visto los compañeros, pero no han llegado a ver al mismísimo profeta, mensajero de Allah, la paz sea con él. De ahí empezaron la segunda faceta. La primera hemos dicho la escritura de la sunna. La segunda ahora viene la recopilación, el jama'. Pues se empezó, pero más, digamos, de una manera conocida en la historia, es la época de Omar ibn Abdul Aziz, cuando llegó a ser califa. De ahí su famosa carta al famoso imam Ibn Shuhab az-Zuhri de recopilar toda la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ahí empezó la manera oficial de la recopilación. Está hablando de 80 y algo años
llegando al primer siglo después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se recopiló la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y la tercera fase, ya teníamos recopilada la sunna en varios libros, vino la época de Tadwin. Ahí vino la época del Imam Malik en su libro el famoso Muwatta, que alhamdulillah existe en castellano, y sobre todo lo más, digamos, famoso y conocido, las obras del Bukhari o Muslim, porque ahora es Tadwin, es un poco registro con temarios. Sí. El capítulo de la ablución y el capítulo de... Exactamente. Estas tres, no solamente se habla del Bukhari o del otro, no, hay que hablar de estas. La escritura del hadith durante su vida, la recopilación durante el califato de Umar ibn Abdul Aziz. Y la clasificación ya. Exactamente. Y al final tenemos la época dorada, que ya se conoce, y hay que dar las gracias a estos grandes sabios, porque gracias a ellos, la verdad, le debemos muchísimo. Esto que mencionas, estas diferentes fases por las que pasó la sunna, pasaron los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam y todo lo que se relata acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam, es muy, muy importante lo que acabas de decir de estas diferentes fases, porque muy poca gente diferencia entre estas diferentes fases y es muy importante tenerlo en cuenta. La escritura tuvo lugar desde el primer momento, desde el minuto cero hasta nuestros días, no obstante, las diferentes fases de clasificación, etcétera, son más tardías. En cuanto al Corán, que es una pregunta también que se plantea muchísimo, que lee la gente por ahí, que en diferentes épocas, como la época de Abu Bakr Siddiq, que Allah esté complacido con él, o en la época de Uthman ibn Affan, que Allah esté complacido con él, es cuando se recopiló el Corán, etc. ¿Qué le contestamos a esta gente? ¿Cómo fue, digamos, revelado y recopilado el sagrado libro de Allah? El Corán también conoció un proceso, ¿no?, de recopilación y también ciertas etapas en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de su muerte, la época de Abu Bakr, la época de Uthman y luego posteriormente el Corán que tenemos entre manos hoy en día. En lo que es el contenido es el mismo que le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero digamos la escritura, la manera de al-naqd y el tashkil, los puntos diacríticos. Los puntos diacríticos o la vocalización o las narraciones de las versiones coránicas, etcétera, en su recopilación actual, pues conoció un procedimiento a lo largo de los siglos. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibía la revelación del arcángel Gabriel de diferentes maneras, a través de la inspiración, a través de la revelación, a través de dictarle, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam memorizaba. Allah subhanahu wa ta'ala le dio ese don y ese poder, capacidad. Y esa capacidad y esa característica de memorizar todo, y luego se lo dictaba a los escribas, los que se encargaban de registrarlo en los soportes que estaban al alcance en aquel entonces, pues en telas, en pieles de animales, en piedras, en madera de palmeras, etc. Y lo registraban los escribas, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba dictándoles o marcándoles juntar este grupo de versículos con el otro, en tal sura, en tal capítulo, marcándoles el orden, hasta que se terminó toda la revelación del Sagrado Corán a lo largo de 23 años. Muere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el Corán todo estaba registrado y memorizado. El Corán fue transmitido a través de dos vías, la vía oral y la vía escrita. Por la vía escrita estaba registrado, pero por la vía oral todos los sahaba, la mayoría de los sahaba y específicamente los recitadores de ellos, lo memorizaban palabra por palabra, coma por coma, parada por parada. Todos los detalles del Sagrado Corán estaban memorizados no simplemente por uno, sino por toda una generación, ¿no? Lo que se denomina at-tawatur, ¿no? Un gran grupo de personas, todos memorizan lo mismo, de manera que es prácticamente imposible que ocurra un error. Si uno se lo olvida, pues los 70 no se van a olvidar. Y si se equivoca uno de ellos, los demás no se van a equivocar. O que ocurra una mentira, que esa mentira sea... O alguien tergiverse o manipule el texto coránico. Y si hay errores a la hora de la memorización, digamos, oral, tenemos el registro escrito, que es también la prueba de que hay una coincidencia entre los dos. Llega la época de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ardah, y en la batalla del Yamama en el año 12 de la Hijra, pues fallecen o caen mártires muchos de los recitadores y de los memorizadores del Sagrado Corán, y ahí se plantea la necesidad de recopilar
o juntar todo lo escrito para tenerlo como referencia para los que no memorizaban el Sagrado Corán. Y ahí Abu Bakr as-Siddiq, después de consultarlo con los grandes sahaba, inició un procedimiento de recopilación que trataba de juntar todo lo escrito para tenerlo como una referencia, un códice, en unas sohuf, en unas páginas, y tenerlo en su casa porque era el jalifa, era el mandatario, era el sucesor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y era algo consensuado entre los compañeros, y seguía la memorización y había el registro de todo el Sagrado Corán con todas sus versiones en aquel entonces. Hasta el año 25 de la Hijra, hasta el año 25, en la época del califato de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda, y precisamente con la expansión del Estado Islámico que llegó a muchísimos lugares lejanos y abrazando el Islam muchas comunidades no árabe-parlantes que tenían dificultades a la hora de pronunciar, etcétera, empezaron las diferencias y empezaron los errores, empezaron las discrepancias entre los sahaba cuando se reunían en las batallas o en los viajes, y había disputas porque unos recitaban de una manera y otros de otra, y ahí Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu le plantea al Jalifa la necesidad de recopilar una versión única que sea la referencia a lo que se denomina al-Mushaf al-Imam, el libro referencia, y redactó, mandó a uno de los grandes escribas, grandes recitadores, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu arda, el que asistió a la última arda, a la última recitación del profeta en presencia del arcángel Gabriel antes de su muerte sallallahu alaihi wasallam, junto a otros 3 escribas que eran de Quraysh, para hacer ese esfuerzo de recopilarlo. Después de haberlo consensuado con todos los sahaba, hicieron 7 copias y se mandaron esas 7 copias a las principales capitales del Estado Islámico en aquel entonces para adoptarlo como referencia. Y luego el procedimiento de la escritura, los puntos críticos, etc. Barakallahu fik, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, ciertamente nosotros hemos hecho descender la revelación y ciertamente nosotros la vamos o la iremos guardando y protegiendo, y la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, ha estado, digamos, protegido por el poder divino, hasta que hoy en día hemos pasado de esos soportes, digamos, en trozos de hueso o digamos, de tela, etcétera, a estar, digamos, presente o omnipresente en Internet y en soportes electrónicos, subhanallah. Y hoy en día los que memorizan el Sagrado Corán se cuentan por millones. Si perdemos todos los registros escritos o electrónicos, todos los musulmanes que lo memorizan son capaces de volver a redactarlo de nuevo con todos los detalles, porque, alhamdulillah, generación tras generación han ido transmitiendo ese conocimiento. Sí, respetando especialmente las pausas y todo. Una última pregunta, ya que nos quedan prácticamente 2 minutos, y es una pregunta interesante, la voy a leer muy rápidamente. Un hermano que se llama Wasim nos dice: Salam alaikum, hermanos, siempre llevo una salaya, que es esa alfombría para rezar, conmigo en la mochila, y trato de rezar allá donde sea. Odio que pase su hora. De hecho, 6 de los 7 días de la semana realizo los salats siempre en sus respectivos tiempos, y trato de ir a la mezquita siempre que puedo, alhamdulillah, a pesar de que está muy lejos de casa. Hay un problema, y es que yo soy jugador de fútbol y hay un día a la semana, que es o sábados o domingos, en los que me veo usualmente o normalmente obligado a juntar el Maghrib con el Isha y los rezos en el tiempo del Isha, ya que en esos tiempos estoy en un partido de fútbol, y es algo que me desquicia, y de verdad que me siento muy mal cuando ocurre esto, y me baja la moral en picado. Quería saber si no es tan grave o si sí lo es, y cuál es vuestra opinión al respecto. Muchas gracias. La verdad es que pues felicitamos al hermano su gran preocupación por el tema. Primero, si puede hablar un diálogo sobre el entrenador o sobre el encargado del club, de facilitarle un par de minutos en este caso. En el caso que la respuesta será negativa, pues que opte por el hadith Abdullah ibn Abbas. Lo que está haciendo entra dentro de lo correcto, de lo válido, aunque nuestros sabios hablaron que no sea, digamos, para siempre juntar los rezos. El hadith Abdullah ibn Abbas habló de juntar sin ningún motivo. Normalmente si acude a juntar los rezos Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, siempre y cuando hay un motivo.
y incluso sin ninguno, pero los sabios han dado un comentario. En este caso, quizás el motivo se valora. Sí. Que no tenga ningún remordimiento de conciencia, que pida el, digamos, tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala y Allahu a'lam. Es una vez a la semana, hermano Mohamed Said, ¿estás de acuerdo Sí, en en este la misma línea. aspecto? Tiene el permiso de juntarlos, que no sea un hábito para toda la vida, puntualmente para los casos en los cuales está participando en un partido de fútbol o lo que sea, juntar los dos rezos si se le puede permitir. Barakallahu fikum, y concluyo con un dua que nos hace este hermano Wasim, nos dice que Allah os guarde un sitio fi jannatil firdaus al-a'la. Amén ya rabbal alamin. Y a él también, inshallah. Y concluimos con esto, ya que no nos queda tiempo, solo me queda dar las gracias a ambos hermanos, a Mohamed Said Aliles, muchísimas gracias por todo, barakallahu fik. Y a Tawfiq lo mismo, barakallahu fik por tus explicaciones, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Esperamos haber, solucionado algunas de sus preguntas y sus dudas. Inshallah nos vemos de nuevo este jueves con nuevas preguntas, nuevas explicaciones de ambos hermanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala les guarde y les bendiga. Inshallah nos vemos muy pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها